enigma de las llaves del dolor. Capítulo 1. El descubrimiento. En las sombras de una antigua mansión victoriana en ruinas, David, un joven historiador obsesionado con los misterios del pasado, encontró un extraño y ornamentado rompecabezas. Había escuchado rumores sobre la mansión Lament, que durante décadas había sido considerada maldita. La leyenda decía que aquellos que se atrevieran a entrar nunca regresarían. Intrigado por la historia, David había decidido explorar la mansión por sí mismo. Cuando tocó el rompecabezas, sintió una extraña conexión con él, como si estuviera destinado a descubrir sus secretos. Lentamente, comenzó a resolverlo, y mientras las piezas encajaban en su lugar, una puerta mágica se abrió ante él. David, impulsado por la curiosidad, cruzó la puerta y se encontró en un mundo que desafiaba toda lógica y razón. Capítulo 2. El laberinto de placer y dolor. David emergió en un lugar extraño y tenebroso, iluminado solo por la luz titilante de velas sangrientas. La arquitectura retorcida y las paredes vivas lo rodeaban. En el centro de la habitación, una figura encapuchada esperaba. Era Pinhead, el líder de los cenobitas, seres que habitaban este mundo y se deleitaban con el dolor y el placer extremo. Pinhead le reveló a David la verdadera naturaleza de su existencia. Había resuelto el lamento de la configuración, el rompecabezas que actuaba como una puerta de entrada a este reino de sufrimiento y éxtasis. Los cenobitas eran los guardianes de este mundo, y su deber era llevar a los que resolvían el rompecabezas a través de una experiencia que desafiaba todos los límites de la carne y el espíritu. David, atrapado en este extraño reino, estaba dividido entre el horror y la fascinación. Se encontró arrastrado a una serie de experiencias extremas y retorcidas. A medida que su tiempo en el mundo de los cenobitas se alargaba, comenzó a comprender la dualidad de la existencia de estos seres que buscaban el equilibrio entre el placer y el dolor absoluto. Capítulo 3. La rebelión de David. Con el tiempo, David se dio cuenta de que había un poder oculto en el rompecabezas, una forma de controlar a los cenobitas y escapar de su influencia. Sin embargo, para hacerlo, debía adentrarse aún más en el corazón de este mundo oscuro y descubrir sus secretos más profundos. Guiado por su determinación y su creciente conocimiento, David se convirtió en un explorador del laberinto de dolor y placer. Aprendió a desafiar a los cenobitas y a utilizar las llaves del rompecabezas en su beneficio. Se encontró con otros rebeldes, personas que habían resuelto el lamento de la configuración y buscaban escapar de este mundo. Capítulo 4. La batalla por el control. A medida que David y su grupo de rebeldes crecían en número y poder, se desató una guerra en el reino de los cenobitas. Pinhead y sus seguidores lucharon para mantener el control sobre su dominio, mientras que David y sus aliados buscaban cerrar la puerta que conectaba sus dos mundos. La batalla final fue épica, llena de horrores inimaginables y actos de valentía. En medio del caos, David se enfrentó a Pinhead en un enfrentamiento que definiría el destino de ambos mundos. Con astucia y determinación, David logró encerrar a Pinhead en el rompecabezas, devolviéndolo a su prisión original. Capítulo 5. El regreso a la realidad. Con la amenaza de los cenobitas finalmente contenida, David y sus aliados lograron sellar la puerta entre los dos mundos, poniendo fin a la maldición de la mansión Lament. David regresó a su propio mundo, llevando consigo el rompecabezas ahora inerte, una reliquia de su épica aventura. A medida que pasaba el tiempo, David encontró un propósito en su vida, compartiendo sus conocimientos sobre el rompecabezas
y los cenobitas con el mundo. Se convirtió en un guardián de los secretos oscuros, advirtiendo a otros de los peligros de buscar el placer y el dolor extremos a cualquier costo. La historia de David, el historiador que desafió a los cenobitas, se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo del tiempo. Una advertencia sobre las tentaciones y los secretos ocultos que acechan en las sombras de la existencia humana.